Como decíamos antes en la Santa Cena y durante toda la alabanza, hoy es el primer domingo de año y es un día especial. Un día especial para empezar unidos y juntos, teniendo un mismo sentir y un mismo propósito. Y es el de honrar a Dios durante todo este año. Y buscar esa bendición que sabemos que solo puede venir de Él. Esa bendición plena, esa bendición completa. Esa bendición que realmente sacia y que llena. Y por ello yo te invito a que en esta mañana te puedas unir conmigo en oración y pedirle a Dios que Él prepare nuestro corazón para que todo lo que Él tiene en esta mañana para transmitirnos y comenzar bien el año no haya impedimento, ¿no? Que el enemigo no pueda venir con distracciones y con historias a dañar lo que el Espíritu Santo tiene hoy para ti en esta mañana y para mí. Padre, queremos agradecerte el privilegio de poder comenzar juntos este año. Gracias que tu Espíritu Santo, tu palabra nos enseña que siempre está dispuesto. Por ello lo que venimos es ahora nosotros delante de ti a presentar nuestro corazón y, Dios mío, orar para que no haya interferencias, para que podamos entender y comprender lo que tú quieres hablarnos y que salgamos ministrados y preparados para creer con fe que este va a ser un año de bendición para nuestras vidas. Así lo declaramos en el nombre de Dios Jesucristo. Amén. Como sabéis, en mi última predicación dije que iba a comenzar una nueva serie y que tenía que ver con que apartemos de nuestra vida lo que nos aparta de Dios. O si ponemos la primera diapositiva, es también aparta lo que te atrapa, si lo leemos al revés, ¿no? Porque hay cosas que nos atrapan. El enemigo es especialista y sabe jugar y tener artimañas y estrategias para atraparnos y apartarnos de la verdadera voluntad de Dios para nuestras vidas. Por eso hoy vamos a continuar lo que comenzamos hace unas semanas. Y si recordáis, se nos hablaba, pasamos a la siguiente diapositiva, de que todos vamos a ser tentados. Evitar la tentación es imposible. Por eso, en el propio Padre Nuestro, la Biblia nos enseña que cuando oremos, le digamos, no nos dejes caer en la tentación. No dice, no me des tentaciones, porque se da por hecho de que vamos a ser tentados. Pero tenemos una herramienta, que es el ayuno, un arma poderosa en Dios para vencer la tentación, para ejercer autodominio, autocontrol y para uno tener una sensibilidad mayor al Espíritu Santo. Y terminábamos diciendo que si uno vive en la presencia y en la conexión con el Espíritu Santo, no tiene que tenerle miedo a ninguna tentación, porque Dios mismo está con nosotros para darnos esa victoria. Esto lo leíamos en el pasaje de Mateo 4. En el pasaje de Mateo 4, de los versículos 1 al 11. Es conocido, ¿no? Cuando Jesús está en el desierto y dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Como dijimos, el Espíritu Santo es el que llevó a Jesús mismo al desierto para que fuese tentado. Y en este contexto dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Y en ese momento se le acercó el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fijaros, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Jesús tiene una experiencia, digamos que desagradable. Pero eso fue, la Biblia nos dice, igual tuvo antes ya tentaciones, no lo sabemos. La Biblia lo que nos dice es que fue después de 40 días de estar de ayuno y oración en el desierto. Y eso nos habla de tiempo de intimidad con Dios. Jesús era una persona que habitualmente separaba tiempo para estar a solas con Dios. En Lucas
en el capítulo 5 y versículo 16, nos dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y eso nos habla un poquito de que Jesús empieza su ministerio de esta forma y lo continúa a lo largo de toda su vida. No fue algo que aconteció en un momento determinado. Para Jesús era algo habitual. Y es verdad que quizás que la Reina Valera no explica con todo el poder y con todas las connotaciones que tiene este texto, porque fijaros, todas las demás traducciones, prácticamente todas, aportan algo más. Dice la Nueva Traducción Viviente que, pero Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar. Dice que muchas veces. La traducción en lenguaje actual dice: pero Jesús siempre buscaba un lugar para estar solo y orar. La Nueva Biblia Latina hoy dice: pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Y la Nueva Versión Internacional dice: él por su parte solía retirarse a lugares solitarios para orar. Para Jesús era habitual separar tiempo y estar con su papá y con el Espíritu Santo. Y eso nos habla, como digo, de tiempo de intimidad con Dios. Y esto no solo simplemente se saca de este texto y de este contexto. Todos los evangelios nos hablan de eso. Mateo, en 14:23, nos dice que despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. El evangelista Marcos dice también que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y Lucas, el texto que estábamos leyendo, lo habla en el 5:16, que es el que leí antes en distintas versiones, y en el capítulo siguiente, o sea, es como una constancia y que está algo remarcándolo Lucas, dice también que en aquellos días él se fue al monte a orar y pasó la noche orando. Como digo, para Jesús era un hábito el separar tiempo de intimidad con el Padre. El tener tiempo a solas con su papá y con el Espíritu Santo para estar preparado para todo lo que tiene que venir. Y eso no solo lo vivió y lo experimentó él, supo también transmitírselo a sus discípulos. Y si leéis en Hechos 13, del 2 en adelante, o Hechos 14, del 23 también en adelante, no lo voy a leer, pero también nos muestra cómo los discípulos separaron tiempo para ayunar y a orar y buscar la guía del Espíritu Santo, para saber qué es lo que tenían que hacer. Y de esto, evidentemente, podemos sacar un principio, y es: necesitas guía, necesitas ayuda. Ten un tiempo de intimidad con Dios. Necesitas luchar contra algo, necesitas sentirte fortalecido contra algo. Ten intimidad con Dios. Busca a solas estar con el papá. Busca a solas estar con el Espíritu Santo. Y cuando venga la tentación, tendrás los recursos necesarios para poder afrontarla. Porque eso es lo que hizo Jesús y eso es lo que Él nos ha enseñado. Y esa es la herramienta, una de las herramientas que nosotros tenemos. Luego de 40 días de ayuno en el desierto, dice el texto que sintió hambre y se le acercó el tentador. Llama la atención que en un momento crucial como es el tiempo de intimidad con Dios pueda aparecer el tentador. Y resulta que aún en los momentos de mayor intimidad con Dios, el tentador va a venir para tratar de nublar ese tiempo con Dios. Pasamos a la siguiente diapositiva. Aún en tus mejores momentos, Satanás vendrá para oscurecer ese momento, para que no tenga la efectividad que debiera de tener. ¿Por qué? Porque sabe que si daña ese tiempo especial que tú tienes con Dios, va a dañar tu vida, va a dañar tu propósito en ese día, va a dañar tu continuidad en el Espíritu y va a tener más brechas abiertas para desplegar sus estrategias y hacerte daño. ¿Y cómo lo hace? Siempre de la misma manera, a través de la tentación. Pasamos a la siguiente, ahí está. El enemigo es especialista en tentaciones y todos tenemos que luchar para mantener ese tiempo diario con Dios,
porque el enemigo va a hacer lo imposible para que eso se oscurezca y eso se detenga. ¿Cómo? A través de tentaciones. Yo no sé a ti si no te pasa, pero yo sé que basta que un día quieras separar un momento específico con el Señor para que de repente te llame un familiar. Oye, hay este problema, hay esta urgencia. O para que empiece a sonar el teléfono como un descosido. O para que te llame un amigo y te diga, oye, no puedes venir a echarme una mano, que me pasó esto, no me arranca el coche y a ver cómo hago. O te llama tu mujer, necesito que me vayas a buscar a los niños porque hoy al final me lié en el trabajo y no puedo ir. ¿Me pasa a mí solo eso? No, ¿verdad? El enemigo sabe que si logra dañar tu tiempo de intimidad con Dios, van a abrirse brechas en tu vida donde Él va a poder tentarte de una forma más efectiva. Por eso es tan importante entender que aún en los tiempos de intimidad con Dios, el enemigo va a venir a tentarte, como hizo con Jesús. Llevaba 40 días orando y teniendo un tiempo íntimo con el Señor. Y es justo ahí, cuando en medio de ese hambre, que no es tampoco cualquier tipo de hambre, seguramente después de 40 días y en el desierto y con el calor que hacía, seguramente tenía hambre. Pues viene el enemigo y lo tienta, ¿no? Y la clave es, como digo, ser consciente de que la tentación va a venir. Porque el diablo es tan sutil que juega con nuestra mente, con nuestra vista y con nuestro oído de tal manera que te hace ver incluso lo que no es. Fijaros, la siguiente diapositiva nos habla de cómo tentó al enemigo. Yo no sé si en el pueblo de Israel, por esa época, cuando estaba en el desierto, era tiempo de comer mazapanes, pero hay veces donde hasta las piedras parecen los ricos mazapanes que comimos estos días. Yo estoy seguro que el enemigo no le puso cualquier piedra a Jesús delante. Le puso una piedra que no hace falta tener mucha imaginación para poder ver ahí un mazapán, porque cuando tienes hambre yo me comería esa piedra. El enemigo es sabio y el enemigo viene con sus mejores destrezas para tratar de dañarte y para tratar de engañarte. Y puede llegar a un punto donde te hace comer piedras que a primera vista parecen bonitas, pero son piedras, no satisfacen. Incluso te pueden dañar la dentadura, ¿no? Y todo esto, ¿dónde se da? En el campo de batalla de la mente. En tu cerebro, en tu mente, es donde se da la verdadera batalla con el enemigo. Es donde él hace todas sus estrategias para que la tentación sea efectiva. ¿Cómo? A través de la vista y a través del oído. Si recordáis, en la predicación anterior hablaba acerca de la importancia de ver y oír a Dios. Como ya Abraham y Moisés habían oído y habían visto a Dios. Y eso los capacitaba para tener vidas efectivas y para extenderse a la promesa de Dios. Pero el enemigo, que es un imitador espectacular, utiliza las mismas herramientas y las mismas estrategias de Dios para dañarnos. Y utiliza también los mismos sentidos, la vista y el oído, para dañarnos. ¿Cómo? Haciéndonos ver y haciéndonos oír lo que nosotros a veces queremos y que nos separa de esa intimidad con Dios. Por eso tenemos que estar alerta. Fijaros, a Job el enemigo le provocó una sarna tremenda, le mató a sus hijos, hizo que perdiese todos sus ganados. Pero con Jesús ya no hizo la misma estrategia. A Jesús le dijo y le mostró. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que los mayores canales de información que nosotros percibimos es la vista y el oído. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos escuchando? Si yo me paso todo el día con la radio puesta y escuchando letras musicales que, si aquí las recitásemos, serían abominables para nosotros. Pero en cambio, nuestro oído ya se acostumbró a escucharlas.
Y es algo natural que incluso te sale y las tarareas, cuando lo que estás diciendo son verdaderas barbaridades contra las cuales estás orando. Los miércoles, cuando estamos en ayuno y oración, oramos en contra de cosas que luego a lo mejor no nos damos cuenta y las empezamos a tararear. Si el Espíritu Santo te avisa, paras. Pero si no, ya lo tomas como algo natural. O a veces hay imágenes que estamos viendo en televisión o películas o situaciones que lo único que están es abriendo brecha para que el enemigo pueda venir con todo su ímpetu y con toda su fuerza a dañar nuestra vida a través de la tentación. Por eso nunca te olvides que el verdadero lugar donde se da la lucha espiritual es en tu mente. Es cuando el enemigo es capaz de colarte una mentira y hacerte ver de algo que no es lo que tú piensas que es. Es donde el enemigo te susurra cosas que parecen la palabra de Dios, pero no lo son. Es un engaño. Con Jesús fue su estrategia. Le dijo, convierte estas piedras en pan. Tú puedes, tienes poder, tienes hambre. Ya pasaste los 40 días. Pero Jesús no cayó. ¿Por qué? Porque estaba en conexión con el Espíritu Santo. Había ayunado, arma poderosa, y estaba en conexión con el Espíritu Santo, quien con él no hay por qué temerle a la tentación, porque sabes que tienes la fortaleza, la guía, la dirección y la sensibilidad del Espíritu Santo. Y fijaros, todos, como decía al principio, vamos a pasar por tentaciones. Es inevitable. Dice en 1 Corintios 3:13 que la obra de cada uno será patente, porque el día la pondrá al descubierto, pues por fuego será revelada. Y la obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Hay un examen que todos tenemos que pasar. Es como que Dios entiende que la tentación también es buena, porque nos hace crecer. Si recordáis cuando Pablo Mazzoni nos habló hace un mes y nos decía que el examen es inevitable, pero nosotros tenemos el gran privilegio, y es que Cristo nos ha dejado ya las preguntas y las respuestas del examen. Si lo suspendemos es porque queremos, es porque no le ponemos interés en aprender y en saber. Pero no te olvides de que el examen es inevitable, la prueba va a ser inevitable, porque eso es lo que va a demostrar si realmente estás siguiendo a Dios o estás simplemente siguiendo una religión o cumpliendo unos ritos y siguiendo a unas personas que son buenas y que te transmiten valores, pero no estás teniendo esa intimidad y esa conexión con Dios. Esa es la diferencia. Porque la clave está en tener tú personalmente intimidad con Dios y con el Espíritu Santo para poder afrontar y vivir la vida que Dios ha llamado para ti. Y en ese campo de batalla es clave que nosotros demos lugar a la palabra de Dios para que nos ilumine y para que nos prepare. Porque hay momentos donde incluso el diablo ataca a las necesidades más básicas. ¿Cuál es la necesidad básica, primordial de todo ser humano? Y no me refiero a respirar. Eso es una necesidad que ya la propia fisiología ya te viene dado. Un niño lo normal es cuando nace ya empieza a respirar. Y si no le dan una palmadita en el culo, pues para que reaccione y empiece a llorar y a respirar, porque necesitan hincharse sus pulmones. Pero desde que esos pulmones se hinchan y tienen esa primera respiración, ya automáticamente, fisiológicamente, el cuerpo lo hace. Pero de no ser eso, ¿cuál es la necesidad básica del ser humano? Ahí está, pasamos a la siguiente. La alimentación. La alimentación es la necesidad básica. Y es justo ahí donde Satanás viene y ataca en este momento a Jesucristo. Empieza por su necesidad fundamental y básica. Llevaba 40 días de ayuno. ¿Y qué es lo que le presenta ahora adelante? Comida. Y hace años escuché una frase que nunca me olvidaré. No podía ser otro, tuvo que ser un puertorriqueño el que la dijo, ¿no?
No, me imagino que no es de él, evidentemente, pero yo fue la primera vez que la escuché. Dice, el que no come bien en casa acaba comiendo en cualquier burger. Lo hablaba dentro de un seminario que estábamos teniendo dentro de la relación matrimonial. Y como decía que cuando no tienes una buena relación y no comes bien en casa, no tienes una buena relación con tu mujer, la tentación va a venir y puedes acabar con cualquier otra cuando tenías buena comida en casa, ¿no? Pero esta es la realidad. El enemigo juega con esas situaciones. Sabe que nosotros tenemos necesidades. Él sabe cuál es tu necesidad y va a atacarte ahí. No pienses que el enemigo va a atacar donde eres fuerte, donde tienes dominio propio. El enemigo va a atacarte donde eres débil. Y en este momento, el enemigo, ¿dónde ataca a Jesús? En el hambre. Y le dice, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y como dije, si no comes bien en casa, vas a acabar comiendo cualquier cosa en cualquier lugar. Y la mejor comida la tenemos en casa, la tenemos aquí. La tenemos con papá. Pero sabéis, llevamos alimentándonos mal desde el Edén. Adán no fue un ejemplo de alimentación. Cedió a la tentación y comió el fruto prohibido. Y después de toda la historia, el enemigo sigue jugando con nosotros de la misma manera, tentándonos a comer lo que no debemos y a tener una mala alimentación. Y cuando tenemos una mala alimentación, fundamentalmente es o porque comemos poco, o porque comemos mal, o porque comemos demasiado. Dice, para ellos, todos los sucesos futuros de esta visión son como un libro sellado. Cuando se lo des a los que sepan leer, dirán, no podemos leerlo porque está sellado. Y cuando se lo des a los que no sepan leer, dirán, no sabemos leer. Isaías lanza este texto tremendo, que lo que está diciendo es, no queréis comer. Cada día el Señor despliega delante de ti comida abundante, comida rica, comida sabrosa, pero pones excusas. Y lo que dices es que no y que no. Uno dice que no podemos porque la Biblia es complicada. Tiene cosas que son complicadas. Me desanima. Y hay otros que dicen, es que yo no sé leer. O no me gusta leer. O no tengo tiempo. Tengo otras cosas que son prioritarias. Y cuando no nos alimentamos, evidentemente surge hambre. Y eso primero nos debilita, abre brecha, y cuando viene el enemigo, hasta la piedra más dura nos puede parecer que es un mazapán. Y nos la comemos, con el daño que luego eso provoca. Seguimos. El otro aspecto es que comemos mal. Dice, así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece. Me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas, aprendidas y de memoria. Comemos lo que no alimenta. Comemos lo que no alimenta. Fijaros, ahí en el versículo anterior, si me lo pones ahí, perfecto. Dice, este pueblo dice, no está hablando de lo que dice Dios. Está hablando de lo que nosotros decimos, de lo que a nosotros nos parece. Y eso al final, ¿qué son? Reglas humanas, aprendidas de memoria. Podemos recitar versículos y capítulos enteros de la Biblia, como puede ser el Salmo 23, que no lo sabemos muchos, pero hacerlo como una vana repetición, aprendida de memoria, que no tiene poder cuando venga el enemigo. Porque comimos mal.
No comimos con fe. Leímos la Biblia a nuestra manera, de nuestra forma, queriendo ver solo lo que a nosotros nos interesaba. Y aún generando nosotros ritos, normas y leyes, como dice aquí, reglas humanas, aprendidas de memoria. Y vamos a ver el siguiente texto, este es el de Isaías, cómo en el Nuevo Testamento pasa lo mismo. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Y esto no está hablando de los últimos días, esto le pasó ya a Timoteo. A veces dice, bueno, sí, eso será cuando esté el Señor pronto de venir. No, eso es ahora, era de aquella y será siempre. Dice, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. La Biblia en Jerusalén lo traduce por el propio prurito, que es el comezón de oír novedades. Y dice, rechazarán la verdad e irán tras mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. Fijaros, habla de nuestros propios deseos y de los mitos. Por eso dice que debemos de mantener la mente clara en toda situación, porque en la mente es donde se batallan todas estas cosas. ¿Qué deseas? Hay personas que no paran hasta que encuentran y escuchan lo que quieren oír. Están día tras día, semana tras semana, escuchando predicaciones de aquí, predicaciones de allá, simplemente para tratar de escuchar ese comezón de oír, lo que quieren oír. Y mientras no lo escuchan, no paran. Y hay veces donde, como quiero oír lo que quiero oír, voy a hablar con mi líder. Y mi líder me dice lo que no quiero oír. Entonces subo al supervisor. Y el supervisor me dice lo mismo. No estoy contento. Entonces busco a Marcos. Y si Marcos me sigue diciendo lo mismo, entonces me buscan a mí. Y a lo mejor yo ese día no tuve mi tiempo de intimidad con Dios y le digo lo que quiere oír. Y esa persona se va contenta y feliz a su casa. Y lo que se va es equivocada. Porque lo único que ha seguido son mitos. Lo que ha seguido son sus propios deseos. No es la palabra de Dios. Y a veces nosotros jugamos con esas cosas. Preguntamos y preguntamos y buscamos hasta que oímos lo que queremos oír para satisfacer nuestra conciencia. Pero eso es alimentarnos mal. Eso es comer mal, que nos debilita y nos prepara para que el enemigo abra brecha. Y el último aspecto es que comemos demasiado. Dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Perdón, yo me lié antes, ¿no? Antes os leí el texto de 2 de Timoteo, pero no leí otro texto anterior. Bueno, pero sí lo entendisteis, ¿no? El tema es que comemos mal. Y necesito entonces que me vuelvas para atrás cuando decía de que comemos mal, porque cuando comemos mal, ahí está, dice, llegará el tiempo. Hay otro texto anterior, ¿no? Que empieza así, que el Señor dice. No, yo aquí tengo mal, lo tengo yo mal sincronizado. Vale. Dice, para ellos todos los sucesos futuros de esta visión son como un libro. Ahí está. Y eso es cuando dice que reglas humanas. Era el mismo texto. Me lié yo que lo tengo yo aquí mal. Entonces, ahí lo que hacemos es buscamos reglas humanas y comemos mal. Y el enemigo, como digo, cuando no comes bien, al final acabas comiendo cualquier cosa. E incluso, no sé si recordáis, basta que te pongas de ayuno para que llegue alguien y te diga, oye, te invito hoy a que vengas a comer. Como dije en la vez anterior, basta que estés de ayuno para que te regalen alfajores. Y aquí sí viene la diapositiva de los alfajores.
Yo no los conocía hasta este año, pero este año me regalaron una caja de alfajores. Claro, llega cuando estoy de ayuno. No me regalan cualquier alfajor. Pasamos a la siguiente diapositiva. Me regalan esta caja, una caja premium de alfajores, entre 2. Pero en la siguiente diapositiva amplía un poquito más aquí. Fijaros lo que dice la caja. Exceso en azúcares, exceso en grasas totales, exceso en grasas saturadas y exceso en calorías. Y eso te llega un día de ayuno. ¿A qué os recuerda esta imagen? Estoy seguro que algo os recuerda, ¿verdad? Pasamos a la siguiente diapositiva. Comer mal mata. Cuando comemos lo que no nos conviene, lo que nos estamos haciendo es dañando nuestras vidas. Cuando estamos viendo cosas que nos dañan, lo que estamos es abriendo brecha para que el enemigo entre y haga daño en nuestras vidas. Cuando nosotros estamos escuchando cosas que nos dañan, lo que estamos es abriendo brecha para que el enemigo tenga más posibilidades de ser efectivo en la tentación. Porque la tentación a todos nos llega. Por eso, ojo con lo que comemos. Porque hay comidas que nos matan cuando son simplemente para satisfacer nuestros placeres y para salirnos nosotros con lo nuestro. Y ahora sí, pasamos a que comemos demasiado, que dice que llegará el tiempo en que la gente no escuchará la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Y ahí es donde decía yo, por el prurito, por el comezón de oír novedades. Y ahí es cuando rechazarán la verdad e irán tras de mitos. Dice, pero tú debes de mantener la mente clara en toda situación. No te preocupes por lo que no entiendas de la palabra. Preocúpate por lo que entiendes y por ponerlo en práctica. No pienses que la palabra es complicada. No pienses que la palabra utiliza términos que no hay. No es verdad. La palabra es la carta de Dios para tu vida. Céntrate en lo que entiendes y vívelo, disfrútalo y ponlo en práctica. La clave de la lectura de la palabra tiene que ser siempre el ser un mejor discípulo. Pero sabes, el enemigo nos ha engañado y nos ha hecho creer que la clave de la palabra es entenderla a la perfección, saber de dónde viene el término griego o hebreo que estás leyendo y poder tener una comprensión más grande de lo que Dios ha querido revelar. Hay las ciencias místicas que lo que buscan es encontrar un conocimiento mayor detrás de lo que la Biblia dice de una forma natural. Es tratar de a las parábolas de Jesús, que eran ejemplos naturales de la vida diaria, de la vida cotidiana, tratar de sacarle cosas que Jesús ni se le ocurrían ni se le pasaban por la imaginación, porque lo que quería decir era lo que estaba diciendo. Lo que siembres, cosecharás. No trates de buscarle cosas trascendentales. No. Jesús hablaba con plena tranquilidad y con plena seguridad de lo que decía, que el que lo estaba escuchando lo iba a entender. Pero nosotros elucubramos y buscamos mucho más allá. Y lo que buscamos es información, es llenar más y llenar más nuestra vida. ¿Y sabéis esto lo que hace? Nos hace cabezones. Nos llena la cabeza y cabeza y cabeza y cabeza. Y nos olvidamos de lo que Jesucristo dice. Pasamos a la siguiente diapositiva. Que la puerta es estrecha y los cabezones no entran. Y esta es una constante con la que tenemos que luchar día tras día. En los grupos pequeños es donde precisamente se trabaja que la palabra que Dios nos ha hablado
tratemos de ponerla en práctica. No desde el punto de vista del cabezón, sino del atleta, del soldado, del labrador, de los que por el ejercicio de sus facultades tienen un cuerpo sano, se alimentan bien. Pero tenemos que seguir luchando, perdona, vuelve al anterior, tenemos que seguir luchando con los cabezones, porque todos somos cabezones. Todos tenemos un pequeño cabezón igual que ese pequeño Herodes dentro, que le queremos buscar el sentido teológico y donde Dios habló, y en vez de bajar a la práctica lo que Dios me está hablando, lo único que quiero es teorizar. Y entonces soy un excelente maestro, pero luego yo no me aplico lo que predico. A vosotros os voy a exigir 1001 historias, pero yo no me lo aplico. Con eso que estoy haciendo, cabezón. Y cuando de repente vea la puerta delante de mí, digo, oh, la puerta tiene los dinteles, yo voy a saber que ahí el Señor dijo que lo pintaran y que por la sangre de Cristo esa puerta es para mí. Y voy a tener claro las revelaciones de Dios, pero cuando quiera entrar, no entro. Porque entre tanto los discípulos rogaban diciendo, Rabí, Rabí, come. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Hay algo mayor que esto. Pasamos a la siguiente diapositiva. La alimentación buena aporta vida. Y cuando tú tienes buena vida y tienes buena salud, pasamos a la siguiente diapositiva, tú tienes un propósito mayor. Y es, entrando los discípulos le rogaban, Rabí, come, come. Y él les dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Comer por comer no nos aporta vida, hermanos. Lo que nos aporta vida es comer bien y que eso sea integrado en el corazón, que eso sea integrado en cada célula del cuerpo y que eso aporte vida a cada célula. No es simplemente que mi cabeza crezca o mi panza. Es que todo mi ser crezca. ¿Y sabéis eso cómo se hace? Haciendo la voluntad del que me envió y acabando la obra que me ha encomendado. Eso es un propósito mayor. Y ese me gustaría que fuera nuestro propósito en este año. En que nosotros pudiésemos hacer la voluntad de quien nos envió y que podamos acabar la obra que nos ha encomendado. Jesús mismo dijo que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? En tu nombre hicimos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y dice en Santiago la palabra que el que se fija atentamente en la ley perfecta, la de la libertad, y persevera en ella, y no es oidor olvidadizo, sino que la pone en práctica, dice, será dichoso en todo lo que hace. La bendición, hermanos, está en una buena alimentación. Cuando te alimentas de la palabra de Dios correctamente, la bendición de Dios está sobre tu vida. Porque esa palabra es insuflada en tu espíritu por el Espíritu de Dios. Y es a partir de ese momento cuando cobra una vida especial y tienes discernimiento para entender y comprender las circunstancias por las que estás pasando y tienes poder y autoridad en el Espíritu Santo para declararle la guerra al enemigo y vencerlo. Y ahí es cuando el ayuno es efectivo. No es ayunar por ayunar. No es que ahora empecemos estos 21 días de oración y ayuno y creamos que simplemente por ayunar vamos a vencer al enemigo. No. Puede ser que adelgaces. Pero eso es ser hipócrita y engañar a Dios.
Aquí no quiero adelgazar físicamente, que bien, está bien. Pero si lo haces para Dios, hazlo para engordar espiritualmente, para fortalecerte espiritualmente. Para que el enemigo sepa que cuando te venga a tentar, tiene que venir con sus mejores estrategias, porque no le van a valer ya estrategias de cualquier manera. Porque estás afinado con el Espíritu Santo. Y Dios te ha preparado y te ha capacitado para enfrentar cualquier tentación que el enemigo quiera traer a tu vida. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Aparta el hambre de tu vida. La última diapositiva. Aparta el hambre de tu vida. Ten tiempos de intimidad con Dios. Separa tiempo cada día para poder conectar con el Espíritu Santo y aprender a tomar en ese día las mejores decisiones que te hagan ser una persona bendecida y bendita allí donde tú quieras que estés. Cuando Jesús dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús estaba haciendo referencia a Deuteronomio 8:2-3, que dice, recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si de verdad obedecías sus mandamientos. Si te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocíais hasta ese momento. ¿Sabes? Hay alimentos, hermanos, que aún son desconocidos para nosotros, pero que Dios tiene revelados y preparados para disponerlos y que nosotros podamos comer de ellos y disfrutar de ellos. Y dice, lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Aparta el hambre de tu vida y verás cómo la bendición de Dios está sobre ti, está sobre tu familia, está sobre tu trabajo, está sobre tu comunidad, está sobre tu grupo pequeño, está sobre la iglesia. Porque hemos decidido apartar el hambre de Dios de nuestras vidas. Yo te invito a que nos pongamos de pie ahora. Y te invito a que puedas hacer un compromiso. Un compromiso con Dios. Decirle, Padre, yo hoy, como primicias de este año, quiero comprometerme a apartar el hambre de mi vida contigo. Quiero aprender a tener mi tiempo especial contigo. A identificar las estrategias del enemigo que me impiden alimentarme correctamente y esforzarme en terminar la obra que me has encomendado. No quiero ser un cabezón. Quiero ser un atleta. Quiero ser un soldado. Quiero ser un agricultor que con destreza cumple el propósito y la obra para la cual tú me has llamado. Puede ser que a lo mejor te hayas dado cuenta ahora de que el Dios del que he estado hablando nunca lo has llegado a conocer realmente. Que nunca le has entregado tu vida. Que nunca has tenido una experiencia, un encuentro con Él donde has sentido que Él era la palabra viva. Si eso es así, antes de orar por este compromiso que acabo de decir, primero tienes que hacer otro compromiso. Y es el compromiso de aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si nunca has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador antes de hoy, y entiendes que el Espíritu Santo te ha redarguido en esta mañana, y entiendes que el Espíritu Santo te dice, quiero que me entregues tu vida, yo te invito a que lo hagas. Y
que puedas repetir conmigo una oración. Si el Espíritu Santo te está redarguyendo, yo te pediría que levantases tu mano y que dijeras, yo soy ese. Yo soy ese del que estás hablando. Hay alguien al que el Espíritu Santo le está diciendo, tienes que venir a mí. Quiero que me conozcas verdaderamente. ¿Alguien siente eso ahora mismo en su corazón? Nadie. Pues entonces pasamos al siguiente nivel. Y como decías, ese nivel de compromiso, donde hoy delante de Dios, como primicias en este año, venimos a comprometernos a alimentarnos bien. Yo te invito a que cierres tus ojos y que delante de la presencia de Dios mismo le puedas decir, Padre, quiero pedirte perdón por haberme estado alimentado mal durante mucho tiempo. Entiendo que a veces no como lo suficiente. Entiendo que a veces lo que como no es lo correcto, porque como mal. Y hay otras veces donde como en exceso. Busco el conocimiento que no me aporta la vida que necesito. Por eso hoy te pido perdón. Y quiero comprometerme a que en este año voy a desplegar todas mis estrategias para tener esos tiempos de intimidad contigo que marquen la diferencia. Porque quiero que sea un año de bendición. Te lo pido en el nombre de Dios Jesucristo. Amén. Padre, yo bendigo este compromiso. Oro para que nos des la fuerza de voluntad, el ánimo, las destrezas y la capacidad de comprometernos cada día contigo a buscar esa intimidad con el Padre y con el Espíritu Santo. Y que tu palabra nos alimente y nos fortalezca cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor bendiga este inicio de año y nos ayude en esa alimentación diaria que tanto necesitamos. Que el Señor te bendiga y que puedas bendecir a otros alimentándolos también como el Señor te alimenta.